El mensaje llegó al amanecer, llevado por un sirviente que no la miraba a los ojos. Serial Tani estaba de pie junto a la ventana de su habitación, observando a los gemelos alzarse sobre las torres de cristal de Belprime. Sabía que este día llegaría. La guerra con la humanidad había durado 30 años. Miles de millones habían muerto en ambos bandos. La soberanía Valanti, gobernante de 1000 mundos durante 80.000 años, finalmente se había encontrado con un enemigo que no podían aplastar. Y ahora querían que se casara con uno de ellos. Leyó el decreto formal 3 veces. Las palabras no cambiaron. Por orden del soberano, su padre, se casaría con un oficial humano. El matrimonio sellaría el armisticio de los mundos neutrales. Traería la paz. Salvaría innumerables vidas. También la avergonzaría enormemente. Serial era la tercera hija del ser más poderoso de la galaxia. Había estudiado guerra y diplomacia desde la infancia. Había liderado flotas en la batalla. Se había ganado su lugar con sangre y habilidad. Y ahora sería entregada a un humano como un regalo envuelto en seda. Los Valanti eran antiguos y orgullosos. Su piel plateada reflejaba la luz como metal pulido. Sus ojos violetas podían ver espectros que ninguna otra especie percibía. Y sus mentes eran su mayor tesoro. Todos los Valanti eran telepáticos. Compartían pensamientos como otros compartían palabras. Sentían las emociones de los demás como música en el aire. Los humanos no tenían nada de esto. Eran jóvenes. Su civilización apenas tenía 10.000 años. No podían tocar mentes. Vivían vidas cortas y morían rápidamente. Para los poco más que inteligentes animales que de alguna manera habían aprendido a construir naves espaciales. Sin embargo, estos inteligentes animales habían luchado por la soberanía hasta detenerla. Serial aplastó el mensaje en su puño. Obedecería. No tenía elección, pero no fingiría que le gustaba. 3 semanas después, se encontraba en el gran salón de la estación Meridian, un punto neutral entre sus imperios. Miles observaban. Nobles Valanti con túnicas ondulantes, diplomáticos humanos con sus extrañas vestimentas formales, representantes de una docena de otras especies que habían venido a presenciar la historia. Serial vestía de blanco y dorado, los colores de la paz. Su cabello plateado estaba trenzado con gemas que habían pertenecido a su familia durante 10.000 años. Parecía una diosa. Se sentía prisionera. Y entonces lo vio. El comandante Marcus Cole caminó hacia ella entre la multitud. Era alto para ser humano, con cabello oscuro corto y ojos color nubes de tormenta. Su uniforme era sencillo, negro y gris, con pocas condecoraciones a pesar de su rango. Se movía como un soldado, con cada paso preciso y controlado. No era lo que ella esperaba. Los Valanti lo habían elegido específicamente porque no era nadie. Sin familia política, sin gran riqueza, sin habilidades especiales. Era un huérfano de una colonia minera que había ascendido en el ejército solo gracias a su terquedad. Elegirlo fue un insulto disfrazado de diplomacia. Los humanos lo sabían. Su gente lo sabía. Todos lo sabían. Pero el rostro de Marcus Cole no mostraba nada. Ni ira, ni miedo, ni resentimiento. Simplemente avanzó y se detuvo ante ella. Luego inclinó la cabeza al estilo Valanti. «Hola, emperatriz», dijo. Su voz era tranquila y firme. «Me siento honrada». Serial lo estudió con la mirada y buscó con la mente. Esperaba encontrar pensamientos simples, fáciles de leer, tal vez nerviosismo, tal vez disgusto oculto por casarse con un extraterrestre. No encontró nada, ni resistencia, ni un muro, solo silencio, un vacío donde debería estar la mente. Era como adentrarse en la oscuridad y no encontrar fondo. Se apartó, perturbada. Por supuesto, los humanos eran sordos mentales. Todos lo sabían. Sus cerebros simplemente no producían los patrones que permitían el contacto telepático, pero ella nunca lo había experimentado directamente. La ausencia era inquietante, como escuchar un latido y no oír nada. «Comandante», respondió con voz fría, «completemos este deber». La ceremonia fue breve para los estándares de Valanti. Se pronunciaron palabras. Se hicieron votos. Un cordón dorado envolvió sus manos unidas, simbolizando la unidad. Durante todo el proceso, Marcus se mantuvo tranquilo y respetuoso. Pronunció sus votos con claridad y sin vacilación. No intentó tocarla más de lo que requería el ritual. No la miró fijamente ni la incomodó. Él estaba, admitió, a regañadientes, comportándose mejor de lo que muchos nobles de Valanti se habrían comportado.
Al terminar, la multitud vitoreó. Los diplomáticos se dieron la mano. Los reporteros capturaron imágenes que se difundirían por toda la galaxia. La guerra había terminado. La paz había llegado por fin. Serial no sintió nada más que vacío. Abordaron una nave Valanti esa noche, con destino a su mundo natal. Su esposo, la palabra le pareció extraña, incluso en sus pensamientos, recibió habitaciones contiguas a las suyas. El protocolo exigía que mantuvieran la apariencia de un matrimonio auténtico, incluso si ambos sabían que era un teatro político. Marcus pasó el viaje leyendo. Ella lo observaba a través del muro transparente que separaba sus espacios. Curioso a su pesar, lo leyó todo: historia de Valanti, guías culturales, textos de idiomas. Tomaba notas en un pequeño libro, con una caligrafía pulcra y cuidadosa. Al segundo día, lo encontró en el jardín de la nave, examinando una flor nativa de su mundo. Cambia de color según las emociones de quienes están cerca, dijo, sorprendiéndose a sí misma al hablar. Es sensible a los campos telepáticos. Marcus levantó la vista. ¿Y de qué color es ahora? La flor era de un azul profundo, casi negra, el color del dolor, el color de la resignación. Me está respondiendo, admitió. No a ti. No tienes campo para que la perciba. Él asintió, sin mostrar ofensa. Entonces espero que algún día muestre un color más alegre. Ella no tuvo respuesta a eso. Se dio la vuelta y se alejó, confundida por su simple amabilidad. Se suponía que debía ser crudo. Se suponía que debía ser inferior. No se suponía que debía hacerla sentir insegura. Esa noche, mientras la nave los llevaba a través del vacío entre las estrellas, Serial permaneció despierto y pensó en el silencio donde debería estar su mente. Había tocado miles de mentes en su vida. Había sentido alegría y tristeza, amor y odio, miedo y coraje, pero nunca había sentido nada. Debería haberlo hecho parecer vacío. En cambio, lo hizo parecer misterioso. ¿Qué pensamientos llenaban ese silencio? ¿Qué sueños vivían en esa oscuridad? ¿Qué estaba sucediendo detrás de esos ojos grises como la tormenta que lo observaban todo y no revelaba nada? Se dijo a sí misma que no importaba. Él era un símbolo, nada más, una herramienta para la paz. Ella toleraría su presencia, cumpliría con sus deberes y mantendría las distancias. No tenía forma de saber lo equivocada que estaba. No tenía forma de saber que el hombre silencioso que dormía en la habitación contigua llevaba algo en su interior que conmocionaría a su pueblo hasta la médula. No tenía forma de saber que no se había casado con un ser inferior. Se había casado con algo que su especie jamás imaginó que pudiera existir. Y en la oscuridad del espacio, la flor del jardín comenzó lentamente a cambiar del azul a algo más, algo que nunca antes había mostrado, un color que no tenía nombre en ningún idioma Valanti, el color de la profundidad infinita. El Palacio Imperial de Belén era una ciudad hecha de cristal y luz. Las torres se alzaban como llamas congeladas hacia el cielo violeta. Los jardines flotaban sobre plataformas de gravedad moldeada. Cada superficie cantaba con los pensamientos de quienes la habían construido durante miles de años. Para Marcus Cole, era como estar sordo en un mundo hecho completamente de música. Podía ver las patas del noble Valanti cuando pasaba. Sus labios no se movían, pero sus ojos parpadeaban con una comunicación oculta. Risas que no podía oír. No podía percibir la burla. Sabía que hablaban de él. No necesitaba telepatía para comprenderlo. Durante la primera semana, un joven lord se le acercó en una cena formal. «Comandante Cole», dijo el lord con una sonrisa que no llegó a sus ojos violetas. «¿Qué le parece nuestro mundo? Debe ser muy diferente de la roca en la que nació». «Es hermoso», respondió Marcus con sinceridad. «Nunca he visto nada igual». La sonrisa del lord se ensanchó. A su alrededor, otros Valanti se giraron para observar. Marcus podía sentir el peso de su atención, aunque no percibiera sus pensamientos. Hermoso, sí, pero quizás demasiado complejo para que mentes simples lo aprecien de verdad. El lord señaló una escultura cercana, una forma de cristal retorcida que cambiaba de forma según las emociones de los espectadores. «Dime, ¿qué ves cuando miras eso?» Marcus estudió la escultura. Se movía y fluía, respondiendo a las mentes que la rodeaban. Para él, simplemente parecía cristal de colores. «Veo algo que no entiendo del todo», dijo. «Pero me gustaría aprender». El señor rió. Otros se unieron a él. El sonido era cortés, pero el significado era claro. El humano no podía aprender. El humano no pertenecía allí. El humano no era más que una mascota a la que le habían dado una corona. Marcus asintió al señor y se alejó. No discutió. No se enojó.
Había sobrevivido a cosas peores que la risa. Serial observaba estos intercambios desde el otro lado de las habitaciones y a través de las puertas. Nunca interfirió. La burla no era asunto suyo. Marcus sabía en qué se estaba metiendo. Si no podía soportar unas pocas palabras crueles, esa era su debilidad. Pero con el paso de las semanas, algo extraño sucedió. Marcus no se derrumbó. Cada insulto, cada desaire, cada broma susurrada, los aceptaba todos con la misma paciencia silenciosa. Nunca se quejó, nunca pidió ayuda. Simplemente continuó con su rutina. Estudió la lengua y la cultura Valanti. Aprendió los nombres de los sirvientes y guardias. Cuidaba un pequeño huerto en su balcón compartido, cultivando verduras con semillas que había traído de la tierra. Una noche, Serial lo encontró arrodillado en el suelo, con las manos manchadas de tierra. «¿Qué haces?», preguntó. «Plantando tomates». Él no levantó la vista. «Probablemente no crecerán bien aquí. La luz no es la adecuada, pero quería intentarlo». «¿Por qué?», la miró. Sus ojos grises estaban tranquilos como siempre, porque algunas cosas valen la pena incluso si fracasan. Ella no supo qué responder. Se quedó allí un largo rato observándolo trabajar y luego entró sin decir nada más. Pero pensó en su respuesta durante días. En la noche del tercer mes, Serial despertó con el sonido de cristales rotos. Extendió la mente y sintió caos, miedo y violencia, y el intenso sabor de la hostilidad. Asesinos en el palacio viniendo por ella. Agarró la espada ceremonial que guardaba junto a su cama y corrió hacia su aposento exterior. 3 figuras con ropas oscuras estaban allí, con los rostros ocultos tras máscaras. Una de ellas sostenía un arma apuntándole directamente al corazón. Antes de que pudiera moverse, una sombra se estrelló contra el asesino por detrás. Marcus había entrado por la puerta de comunicación. Se movió con una velocidad que ella no esperaba. Su cuerpo fluía como agua alrededor de las defensas del asesino. Su mano atrapó el arma y la retorció. Un hueso crujió. El asesino gritó. El segundo atacante atacó con una espada. Marcus se hizo a un lado y le clavó el codo en la garganta. El tercero blandió una espada curva hacia su cabeza. Marcus se agachó, agarró el brazo armado y aprovechó el impulso del atacante para lanzarlo contra la pared. Todo terminó en segundos. 3 asesinos yacían en el suelo, 2 inconscientes, uno muerto con el cuello doblado en un ángulo imposible. Marcus estaba de pie en el centro de la habitación, respirando con dificultad. La sangre corría por su costado donde una espada había dado en el blanco entre sus costillas. Su rostro estaba pálido, pero su mirada era firme. «¿Estás herido?», preguntó. Serial lo miró fijamente. Había visto soldados luchar antes. Ella misma había librado batallas, pero nunca había visto algo así. Se había movido sin vacilación, sin miedo, sin piedad. El jardinero silencioso que plantaba tomates y aceptaba las burlas en silencio había matado a 3 asesinos entrenados con sus propias manos. «Yo soy». Ilesa logró salir. Marcus asintió. Entonces sus piernas se doblaron y cayó sobre una rodilla. Los guardias irrumpieron por la puerta. Llamaron a los sanadores. El palacio estalló en caos mientras las fuerzas de seguridad buscaban a más atacantes. Durante todo el proceso, Marcus se negó a que los sanadores lo sedaran hasta haber confirmado 3 veces que Serial estaba realmente a salvo. Mientras se lo llevaban al ala médica, Serial se comunicó con su mente una última vez. No sabía por qué. Tal vez esperaba tocar sus pensamientos para comprender quién era realmente este hombre. Por un instante, sintió algo. No silencio, no vacío, algo vasto, oscuro e imposiblemente profundo, como mirar por el borde de un acantilado a un océano sin fondo. Sintió corrientes moviéndose en esa oscuridad. Pensamientos, recuerdos y emociones arremolinándose en patrones que no podía comprender. Sintió una edad que no debería existir en una especie tan joven. Sintió dolor y esperanza y una obstinada negativa a rendirse que ardía como una estrella. Entonces desapareció. La conexión se rompió. Llevaron a Marcus a través de una puerta y ella se quedó sola en su habitación en ruinas, temblando. Se dijo a sí misma que era su imaginación. Los humanos no tenían mentes que tocar. Todos lo sabían. Estaba cansada y asustada, y sus sentidos le habían jugado una mala pasada. Pero en el fondo, en un lugar que no quería examinar, sabía la verdad. Había sentido algo real, y la aterrorizaba. Marcus pasó 4 días en las cámaras de curación. Serial lo visitó brevemente una vez para cumplir con su deber como esposa. Él estaba durmiendo cuando ella llegó.
Se paró junto a su cama y estudió su rostro, las líneas de viejas cicatrices, como fruncía el ceño incluso en reposo. Los sanadores le habían dicho algo extraño. Sus heridas sanaban más rápido de lo debido. Se suponía que los cuerpos humanos eran frágiles, lentos en recuperarse, pero la carne de Marcus se recomponía como impulsada por un fuego interior. Extraordinario, había dicho el sanador jefe. Sus células se comportan como si se negaran a rendirse. Nunca he visto nada igual. Serial miró el rostro dormido de su marido y pensó en tomates creciendo en tierra extraña, en un hombre que soportaba las burlas sin quejarse, en manos que podía matar en segundos y luego cuidar con delicadeza un jardín. ¿Quién eres?, se preguntó en silencio. ¿Qué eres? La flor en sus aposentos compartidos había cambiado de color otra vez. Ya no era azul. Ya no era el tono sin nombre que había visto en el barco. Ahora brillaba con un suave dorado, el color de la curiosidad, el color de algo que empezaba a crecer. Salió del ala médica sin despertarlo. Pero esa noche, por primera vez desde su boda, Serial soñó con un humano con ojos alegres y tormentosos de pie al borde de un océano infinito. Y en su sueño, él no se estaba ahogando. Era el océano mismo. 6 meses después de la boda, la pieza empezó a resquebrajarse. Serial estaba de pie en la sala de guerra de su padre, rodeada de almirantes y consejeros cuyas mentes zumbaban con una rabia apenas contenida. Las pantallas holográficas mostraban los restos de un convoy de suministros, 12 naves destrozadas, 300 tripulantes muertos, naves humanas viajando por espacio neutral. Alguien las había destruido sin piedad. Los terranos se lo hicieron a sí mismos. Lord Ketforan declaró. Era alto incluso para los estándares de Valanti, con fríos ojos violeta y cabello plateado que le caía más allá de los hombros. Un ataque de bandera falsa para justificar la ruptura del armisticio. No hay pruebas de ello. Serial dijo, que Fortín la miró. Tu defensa de la humanidad es evidente, emperatriz. Uno se pregunta si tu mascota humana ha suavizado tu juicio. El insulto flotaba en el aire alrededor de la habitación. Las mentes parpadeaban con un acuerdo oculto. Serial sintió la duda oprimiéndola como un peso físico. Defiendo la verdad, respondió fríamente. Nada más. Pero Ketan se limitó a sonreír. Marcus la esperaba cuando regresó a sus aposentos. En los meses transcurridos desde el intento de asesinato, las cosas habían cambiado entre ellos. La distancia persistía, pero se había vuelto cómoda en lugar de fría. Ahora hablaban, compartían comidas. Habían desarrollado un ritmo de convivencia que la sorprendió. ¿Malas noticias?, preguntó él, interpretando su expresión. Ella le contó sobre el convoy. Él escuchó sin interrumpir, sus ojos grises fijos en su rostro. No fue un ataque terrano, concluyó ella. Las firmas de las armas no coinciden, pero Ketforin afirma que eran falsas. Ketforin. Marcus pronunció el nombre con cuidado. El almirante que se opuso al tratado de paz desde el principio. Lo conoces. Yo sé de él. Perdió a su único hijo en la guerra. Una batalla que yo comandé. La voz de Marcus era tranquila. Tiene razones para odiar a la humanidad y para desear que esta obra fracase. Serial se sentó pesadamente. No había considerado esto. El dolor de Ketan era bien conocido. Su hijo había sido un joven y brillante oficial que murió cuando la flota de Marcus destruyó una estación de batalla de Valanti. Pero el dolor no. Lo consideraba un traidor. ¿Lo hizo? ¿Crees que organizó este ataque? Dijo que no era una pregunta. Creo que alguien quiere que la guerra vuelva, y creo que deberíamos averiguar quién antes de que muera más gente. Durante las semanas siguientes, los incidentes continuaron. Un embajador terrano fue encontrado muerto en un mundo neutral, degollado. Una nave colonial humana desapareció sin dejar rastro. Cada vez, la evidencia apuntaba al otro lado. Ketan cada vez hablaba más alto para pedir represalias. Marcus comenzó su propia investigación discreta. Habló con sirvientes y guardias, con comerciantes y funcionarios menores. Hizo preguntas que parecían inocentes, pero que se ensamblaban como fragmentos de un espejo roto. Serial se encontró ayudándolo. Usó su posición para acceder a registros e informes. Escuchó las corrientes telepáticas de la corte, buscando conspiraciones ocultas. De alguna manera, sin proponérselo, se había convertido en su compañera. Una noche, lo encontró en su jardín contemplando las estrellas. Sus tomateras habían crecido sorprendentemente bien. Frutos rojos colgaban de enredaderas verdes que prosperaban en suelo extraño a pesar de todas las predicciones. En mi cultura, dijo sin volverse, tenemos un dicho, la verdad es como el agua.
Se abre paso por cada grieta, por mucho que intente sellarla. ¿Encontraste alguna grieta? Quizás. Se giró para mirarla. Hay una oficial de comunicaciones en la nave insignia de Ctorne, una joven llamada Kat. Ha estado accediendo a canales encriptados a los que no debería poder acceder. Si pudiera ver esos mensajes. No puedes, interrumpió Serial. Las comunicaciones militares están protegidas por leyes antiguas. Ni siquiera yo puedo acceder a ellas sin pruebas de traición. Entonces necesitamos pruebas. Debería haberse negado. Ayudarlo era peligroso. Si se equivocaban sobre Ketforn, las consecuencias serían devastadoras. Pero cuando miró a Marcus a los ojos, vio algo que la hizo dudar. No ambición, ni venganza, solo una cansada determinación de evitar más muertes. Veré qué puedo hacer, se oyó decir. Marcus sonrió. Transformó su rostro, haciéndolo parecer más joven, casi infantil. Era la primera vez que lo veía sonreír de verdad. Gracias, dijo simplemente. Las semanas siguientes fueron las más extrañas de la vida de Serial. De día, era una princesa de la soberanía, asistiendo a consejos y ceremonias. De noche, era una conspiradora que trabajaba junto a su esposo humano para descubrir a un traidor. Y en algún punto intermedio, sucedió algo más. Marcus le enseñó a cocinar. Era un plato sencillo de su mundo natal, fideos con verduras y una salsa hecha de frijoles fermentados. El proceso era caótico e impreciso. Nada que ver con el elegante enfoque Valanti para la preparación de alimentos. Pero de pie junto a él en su pequeña cocina, riéndose de sus propios fracasos, Serial sintió algo que no había sentido en años. Se sintió feliz. Le contó sobre su infancia en la colonia minera, los largos turnos en la oscuridad subterránea, los amigos que había perdido por accidentes y enfermedades, el momento en que decidió alistarse en el ejército, de pie junto a las tumbas de sus padres después de que la incursión de los Ati destruyera su asentamiento. Podría haber odiado a tu gente para siempre, dijo una noche. Muchos humanos lo hacen, pero el odio es pesado. Te hunde hasta que no puedes avanzar. Decidí que prefería construir algo que pasarme la vida destrozando cosas. Y la paz, este matrimonio, dudó. No te molestaba haber sido elegida. La miró con esos ojos grises que veían demasiado. No quería casarme con una desconocida. No quería dejar mi hogar. Pero cuando me dijeron que podría detener la matanza, dije que sí sin pensarlo. Algunas cosas importan más que lo que queremos. Serial pensó en su propia ira el día del decreto, su resentimiento, su orgullo. Ella había visto el matrimonio como un castigo. Él lo había visto como una oportunidad para salvar vidas. ¿Cuál de ellos, se preguntó, era realmente la especie más sabia? La respuesta llegó la noche del festival de primavera, cuando todo el palacio se reunió para celebrar el cambio de estaciones. Los nobles bailaron bajo luces flotantes. Los músicos interpretaron canciones que resonaban en mente y cuerpo. Debería haber sido una noche de alegría. En cambio, se convirtió en una pesadilla. En el apogeo de la celebración, un diplomático moreno llamado el embajador Chen se desplomó en medio de la pista de baile. Su cuerpo se convulsionó, sus ojos sangraron. Un grito telepático recorrió la sala, no de Chen, quien carecía de habilidades psíquicas, sino que parecía provenir de todas partes a la vez. En segundos, todo terminó. El embajador estaba muerto, y Lord Ketan se paró ante la multitud, con el rostro serio y una tristeza fingida. Una plaga psíquica, anunció, portada por humanos, el arma que habían ocultado hasta ahora. Debemos actuar antes de que se propague. La sala estalló en caos. Los nobles huyeron. Los guardias desenvainaron sus armas. En el pánico, nadie notó la leve sonrisa que se dibujó en el rostro de Ketforn. Pero Serial la vio y lo supo. Habían sido demasiado lentos. Ketforin había actuado, y ahora la galaxia se precipitaba hacia la guerra una vez más. La voz de su padre atravesó el caos, amplificada por antiguos altavoces integrados en los muros del palacio. Habrá una investigación. El humano Marcus Cole se someterá a un interrogatorio telepático para demostrar la inocencia de su especie. La sangre de Serial se heló. El interrogatorio del que hablaba no era como la telepatía ordinaria. Era una brutal disección de la mente realizada por los telépatas más fuertes de la soberanía. Ningún humano podría sobrevivir. Su frágil psique se desgarraría como papel en una tormenta. Su padre no estaba ordenando una investigación. Estaba ordenando la ejecución de su esposo. Buscó a Marcus entre la multitud y lo encontró de pie, solo, cerca del borde de la sala. Los guardias ya se acercaban a él. Su rostro estaba tranquilo, como siempre.
Pero cuando sus ojos se encontraron con los de ella a través del caos, vio algo nuevo en ellos. No miedo, sino aceptación. Y en ese momento, Serial comprendió una verdad que había estado evitando durante meses. No quería que muriera. No podía dejarlo morir. En algún punto del camino, en cocinas, jardines y conversaciones susurradas a medianoche, el hombre con el que se había casado para detener una guerra se había convertido en algo que nunca esperó. Se había convertido en alguien a quien amaba. El Salón de la Verdad era la estructura más antigua de Belprime. Sus muros estaban tallados en una sola pieza de cristal que había tardado 10.000 años en formarse. Patrones de luz se movían a través de la piedra como pensamientos vivos que respondían a las mentes de quienes estaban dentro. Marcus estaba de pie en el centro de la cámara, rodeado de 7 figuras con túnicas blancas. Estos eran los altos inquisidores, los telépatas más poderosos de la soberanía. Habían destruido ejércitos con la fuerza de su voluntad combinada. Habían descifrado las mentes de espías y comerciantes a lo largo de 100 generaciones. Hoy descifrarían a un humano. Serial se encontraba al borde de la sala con su padre y los nobles reunidos. Había rogado, discutido y amenazado. Nada lo había hecho cambiar de opinión. La ley era clara. Bajo sospecha de poseer un arma de peste, Marcus debía someterse a un profundo interrogatorio. El hecho de que ningún humano hubiera sobrevivido jamás a semejante proceso era, en palabras de su padre, lamentable pero necesario. Podía sentir la expectación de la multitud. Esperaban entretenimiento. Esperaban ver la mente del humano romperse como un cristal. Algunos ya estaban preparando las canciones que cantarían sobre este momento, la muerte del esposo del tratado, la primera víctima de la nueva guerra. Marcus captó su mirada al otro lado de la cámara. Sonrió levemente, con esa expresión serena que ella había llegado a conocer también durante los últimos meses. Luego habló, con voz tranquila y clara. Antes de empezar, ¿puedo decirle algo a mi esposa? El soberano dudó y asintió. Quizás pensó que esto haría que la ejecución pareciera más legítima. Quizás simplemente quería prolongar el momento teatral. Marcus caminó hacia Serial. Los guardias se tensaron, pero no lo detuvieron. Cuando la alcanzó, le tomó la mano. Era la primera vez que la tocaba en público desde el día de su boda. Hay cosas por las que vale la pena morir, dijo en voz baja. La paz es una. Resopla, la oportunidad de demostrar que mi gente no son monstruos es otra. Le apretó los dedos con suavidad. Y en algún punto del camino, tú te convertiste en una tercera. A Serial se le hizo un nudo en la garganta. Quería gritarle que luchara, que corriera, que hiciera algo más que caminar tranquilamente hacia su muerte. Pero ya lo conocía lo suficiente como para entenderlo. Había tomado una decisión. No la deshonraría. Nunca te dije esto, continuó. Pero gracias por las cenas, por las conversaciones, por tratarme como a una persona cuando todos los demás veían a un animal. Significaba más de lo que crees. Marcus, todo estará bien. Sus ojos grises sostuvieron los de ella. Confía en mí. Entonces le soltó la mano, se dio la vuelta y regresó al centro de la cámara. Se arrodilló en el frío suelo de cristal. Cerró los ojos. Estoy listo, dijo. Los 7 inquisidores unieron sus mentes. Serial sintió el poder acumularse, una presión psíquica que le zumbaba los oídos y le nublaba la vista. Esta era la técnica que había destrozado a las mentes más brillantes de la historia de Valanti. Era una espada hecha de puro pensamiento, diseñada para cortar cualquier defensa mental. Lucharon contra el latido del corazón. No pasó nada. Marcus permaneció arrodillado, inmóvil, con el rostro sereno. Los inquisidores presionaron más profundamente, su voluntad combinada martillando el vacío donde debería estar su mente. Entonces el primer inquisidor gritó. No fue un sonido de triunfo, fue un sonido de terror absoluto. Su cuerpo se convulsionó. Su túnica se incendió con energía psíquica mientras su mente intentaba alejarse de algo de lo que no podía escapar. El segundo inquisidor cayó después, desplomándose como una marioneta con los hilos cortados. Luego el tercero, el cuarto. Uno a uno, los telépatas más poderosos de la galaxia se desmoronaron, sus rostros congelados en expresiones de horror imposible. El séptimo inquisidor, el mayor y más fuerte, resistió más que los demás. Su cuerpo se estremeció violentamente. La sangre le manaba de la nariz y los oídos con su último aliento consciente. Pronunció una sola palabra. Interminable. Entonces cayó. La sala de la verdad quedó en silencio. 7 inquisidores yacían inconscientes o peor, dispersos por la cámara como hojas caídas.
Las paredes de cristal se habían oscurecido, sus patrones congelados. Y en el centro de todo, Marcus Cole abrió los ojos. Se puso de pie lentamente, con movimientos cuidadosos. La sangre goteaba de su nariz y sus manos temblaban ligeramente, pero estaba vivo. Estaba completo. No se había roto. El silencio se prolongó hasta que Serial no pudo soportarlo. «¿Qué pasó?», preguntó. «¿Qué vieron?». Marcus la miró. En sus ojos grises, ella vislumbró algo vasto y profundo. El mismo océano infinito que había sentido la noche del intento de asesinato. Pero ahora estaba más cerca. Ahora era real. «Vieron mi mente», dijo simplemente. «Eso es imposible. Los humanos no tienen mentes para ver. Estás muerto telepáticamente». «No», Marcus negó con la cabeza. «No estamos sordos. No estamos vacíos. Somos algo que tu gente nunca imaginó». Respiró hondo. «Somos infinitos». Empezó a explicar. Las palabras salieron despacio al principio, luego más rápido, como si hubiera esperado toda su vida para pronunciarlas. Las mentes humanas, dijo, no se proyectaban hacia afuera como las mentes Valanti. Se volvían hacia adentro, donde una conciencia Valanti era como un río, estructurada, canalizada, fluyendo en patrones predecibles. Una conciencia humana era como un océano sin fondo. Contenía multitudes, contradicciones en equilibrio, sueños dentro de sueños, la capacidad de imaginar el infinito, de alguna manera, sostenerlo sin romperse. Tus inquisidores no fracasaron porque me resistí. Marcus dijo, fracasaron porque cayeron y no pudieron encontrar el fondo. Esperaban un estanque poco profundo. En cambio, encontraron una profundidad eterna. Serial sintió que la habitación daba vueltas a su alrededor. Había pasado toda su vida creyendo que los humanos eran criaturas inferiores, seres primitivos que se habían topado con la tecnología sin merecerla. Ahora estaba aprendiendo que era todo lo contrario. «Por eso lograron tanto tan rápido», susurró. «Por eso nos combatieron hasta el punto de paralizarnos a pesar de ser más jóvenes y menos numerosos». Sí, nuestro poder no es la telepatía. Es algo más antiguo y extraño. Marcus miró a los inquisidores caídos, a los nobles atónitos, al rostro pálido de su padre. Podemos imaginar cosas inexistentes y luego hacerlas realidad. Podemos sostener la esperanza en una mano y la desesperación en la otra y, de alguna manera, seguir adelante. Podemos contemplar el universo y ver no lo que es, sino lo que podría ser. Sostuvo la mirada de Serial. No somos simples criaturas que carecen de tus dones. Somos criaturas complejas cuyos dones desconocías. Y lamento haber asustado a tus inquisidores. No era mi intención. Simplemente no pude impedirles ver la verdad. El soberano dio un paso al frente. Su rostro estaba ceniciento. Su máscara de serenidad finalmente se quebró. «¿Qué eres?». Marcus consideró la pregunta con detenimiento. «Soy lo que son todos los humanos. Una sola mente que contiene 1000 mundos. Un océano infinito». Hizo una pausa. «Y ahora mismo soy un hombre que desea la paz con tanta vehemencia que arriesga su vida para demostrar que no somos sus enemigos». Antes de que nadie pudiera responder, las alarmas empezaron a sonar. Por todo el palacio, luces rojas destellaron. Los guardias corrieron hacia las puertas. Un joven oficial irrumpió en la cámara, su mente transmitiendo pánico. «La flota de Lord Thorne ha zarpado. Están atacando las colonias humanas. La guerra ha comenzado». Serial sintió que la sangre se le iba del rostro. Mientras realizaban este espectáculo, el traidor había hecho su jugada. Millones morirían en las próximas horas. Todo por lo que habían trabajado se derrumbaba. Pero cuando miró a Marcus, no vio desesperación, vio determinación. «Hay una manera de detener esto», dijo, «pero requerirá algo que nunca he intentado antes, algo que podría matarme». Extendió la mano y volvió a tomarla. «¿Me ayudarás?». Serial miró a esta humana que había soportado burlas, asesinatos y ataques telepáticos, que había plantado tomates en tierra alienígena y le había enseñado a cocinar, que le había revelado una verdad que transformaría la comprensión galáctica para siempre. «Sí», dijo. Juntos, corrieron hacia la tormenta. El centro de comunicaciones de Belén Prime se encontraba en el corazón del palacio, rodeado de agujas de cristal que canalizaban energía telepática a través de la galaxia. Durante 80.000 años, los Valanti habían usado esta red para coordinar su imperio, enviando pensamientos de un mundo a otra velocidades que hacían que la luz pareciera lenta. Marcus se paró frente a la consola central, observando los patrones brillantes con una expresión que Serial no podía descifrar.
Quieren transmitir a través de esto, dijo, para llegar a toda la flota de Ketorne de una vez. No solo llegar a ellos, sino mostrárselos. Marcus pasó la mano por la superficie de la consola. Los inquisidores vieron lo que soy. Si puedo compartir eso con los soldados de Ketorne, mostrarles la verdad sobre la humanidad, podría negarse a luchar. Nadie ha transmitido jamás a través de la red. La energía requerida consumiría la mente Ati en segundos. Menos mal que no tengo una mente Valanti. Marcus sonrió levemente. Un océano no puede arder. Solo puede desbordarse. Serial quería discutir. Quería encontrar otra manera, cualquier otra manera. Pero podía ver los informes fluyendo por las pantallas a su alrededor. La flota de Kevorin ya estaba disparando contra los transportes coloniales. Miles morían a cada minuto que pasaba. No había tiempo para la precaución. Voy contigo, dijo ella. Marcus negó con la cabeza. El vínculo podría destruir a cualquiera que esté conectado conmigo. No arriesgaré tu vida. No te corresponde decidirlo. Se acercó. Sus ojos violetas se encontraron con los grises de él. Pasé meses tratándote como inferior, como un símbolo, como una herramienta. Me equivoqué en todo. Si este es nuestro último momento, no lo pasaré a un lado seguro mientras muere sola. La miró un largo instante y luego asintió. Se dirigieron al centro de la cámara, donde dos sillas antiguas estaban una frente a la otra. Eran reliquias de una época anterior, utilizadas por emperadores y emperatrices para compartir la conciencia directamente. Nadie las había usado en 1000 años. Marcus se sentó en una silla, Serial en la otra. A su alrededor, las agujas de cristal comenzaron a zumbar con creciente poder. «Necesito que me guíes», dijo Marcus. «Sé cómo transmitir, pero no sé a dónde apuntar. Debes dirigir mis pensamientos hacia la flota». «Lo entiendo». Serial extendió su mente y tocó la de él por segunda vez. La oscuridad la envolvió, pero esta vez no se apartó. Esta vez se dejó caer. Lo vio todo. Vio a Marcus de niño trabajando en las minas, con sus pequeñas manos sangrando por las rocas afiladas. Lo vio de pie sobre tumbas recientes, con la lluvia mezclada con lágrimas en el rostro. Vio el momento en que decidió unirse al ejército, no por venganza, sino porque creía que podía proteger a otros de sufrir lo que él había sufrido. Vio batalla tras batalla, miedo y coraje entrelazados. El peso del mando, los rostros de aquellos que había perdido, los rostros de aquellos que había matado. Llevaba cada uno como una piedra en su corazón, negándose a olvidar, negándose a fingir que la guerra era gloriosa. Vio el día en que le contaron sobre el matrimonio, la resignación, la aceptación, la pequeña chispa de esperanza de que tal vez esta vez, de alguna manera, las cosas podrían ser diferentes. Y entonces vio lo que los inquisidores habían visto. El océano se extendía en todas direcciones, imposiblemente vasto, imposiblemente profundo. Las corrientes lo atravesaban y ella no podía nombrar. Pensamientos, recuerdos, sueños y miedos, todos arremolinándose en patrones que deberían haber sido caóticos, pero que de alguna manera formaron un agujero. Vio la imaginación creando mundos inexistentes. Vio el amor y el dolor contenidos en el mismo espacio, sin destruirse mutuamente. Vio la terquedad que permitía a los humanos sobrevivir a cualquier cosa. La esperanza que les permitía reconstruirse después de cada desastre. La locura que les permitía mirar las estrellas y decir, «Quiero ir allí». Vio lo que la humanidad realmente era. No simple, ni primitiva, ni inferior. Simplemente diferente. Hermosa, aterradora, magníficamente diferente. Y en el centro de ese océano infinito, encontró a Marcus, el verdadero Marcus, despojado de muros y máscaras, y el rostro sereno que mostraba al mundo. Estaba asustado. Estaba cansado. No sabía si esto funcionaría. Pero iba a intentarlo de todos modos porque intentarlo era lo único que había sabido hacer. Ella lo contactó a través de las profundidades. «Te veo», pensó. «Lo sé», respondió él. «Finalmente te dejé». Entonces se abrieron a la red y el universo cambió. En 200 naves de guerra, los soldados dejaron de hacer lo que estaban haciendo. La transmisión los impactó como una ola. No eran palabras, ni órdenes, sino la pura verdad. Vieron con ojos humanos. Sintieron corazones humanos. Comprendieron de una manera indiscutible que las criaturas que se les había ordenado matar no eran animales, enemigos ni plagas. Eran personas. Personas que amaban, temían y esperaban. Personas que tenían hijos, padres y amigos. Personas cuyas mentes albergaban infinitud que los Valanti jamás habían imaginado.
Las armas se silenciaron. En el puente de su nave insignia, Lord Torne gritó órdenes que nadie obedeció. Sus oficiales lo miraron con nuevos ojos, ojos que habían visto la verdad y no podían olvidarla, ojos que reconocían el odio que lo impulsaba. El dolor se transformó en algo monstruoso. «Mataste a mi hijo», gritó Ketforn. «Merecen la pena». Su primer oficial dio un paso al frente. «Su hijo murió en una guerra, mi señor. Una guerra que ha terminado. No la volveremos a empezar». Los guardias se movieron. Ketforn intentó luchar, pero era viejo, y eran muchos. En instantes, el arquitecto del caos quedó atado e indefenso. Su conspiración se derrumbó a su alrededor. En toda la flota, se repitieron escenas similares. Oficiales rechazaron órdenes ilegales. Soldados depusieron las armas. La guerra, que había estado a horas del genocidio, murió antes de comenzar. En Vile Prime, Marcus se desplomó. Serial lo sujetó antes de que cayera al suelo. Apenas respiraba. Su piel estaba fría y pálida. Su corazón latía débilmente bajo sus dedos. La transmisión lo había arrebatado todo. «¡Ayúdenme!», gritó. Guardias y sanadores corrieron hacia él. Llevaron a Marcus al ala médica mientras Serial lo seguía, negándose a soltarle la mano. Durante 3 días, no despertó. Serial permaneció a su lado en todo momento. Ignoró los consejos, las ceremonias y el caos que siguió al arresto de Kettorne. Ignoró la citación de su padre y las exigencias de los diplomáticos. Simplemente se sentó, tomó la mano de Marcus y esperó. A la 4ª mañana, abrió los ojos. «¿Funcionó?», preguntó. Su voz era un susurro áspero. Funcionó. Serial sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas plateadas. No había llorado desde niña, pero ya no podía contenerlas. La flota se retiró. Kevorin está bajo custodia. La guerra ha terminado. Marcus sonrió débilmente. «Bien, bien. Casi mueres. Casi». Le apretó la mano, pero no del todo. Los humanos son así de tercos. A pesar de todo, ella rió. Salió como una mezcla de alegría y alivio, y la liberación del miedo que había cargado durante días. Marcus también rió. Y por un momento fueron solo 2 personas que habían sobrevivido a algo imposible, aferrándose el uno al otro después. La ceremonia tuvo lugar un mes después. Esta vez no fue una boda. Fue algo nuevo. Una declaración de alianza entre la Confederación Terrana y la soberanía Valanti. No una paz fría nacida del agotamiento, sino una verdadera alianza basada en la comprensión. El soberano habló de aprender de las infinitas profundidades de la humanidad. Los líderes humanos hablaron de respetar la sabiduría Valanti. Los eruditos anunciaron planes para estudiar las mentes de los demás, compartir conocimientos, crecer juntos. Y en el centro de todo estaba Marcus y Serial. De la mano unida, su vínculo ya no era un teatro político. «Cuando te elegí para este matrimonio», dijo el soberano en voz baja durante una pausa en las celebraciones, «pensé que estaba sacrificando a mi hija por la paz. No sabía que la estaba entregando a alguien digno de ella». «Nunca fue tuya para entregarla», respondió Marcus con calma. «Ella eligió quedarse. Eso es lo que importa». El soberano miró a su hija. Por una vez, sus antiguos ojos mostraron algo parecido a la calidez. «Sí, supongo que lo es». Esa noche, Marcus y Serial estaban en su balcón, mirando las estrellas. Las tomateras habían crecido altas. Sus frutos rojos brillaban contra el cielo alienígena. La flor que respondía a las emociones brillaba con un color que ninguno de los dos había visto antes. Algo cálido, profundo y vivo. «¿Qué pasa ahora?», preguntó Marcus. «Ahora aprendemos el uno del otro. Crecemos. Nos convertimos en algo que ninguna especie podría hacer sola». Serial se apoyó en él. «No será fácil. Habrá quienes teman lo que revelaste. Teman lo que la humanidad representa. Siempre los hay». Marcus la rodeó con un brazo. Pero el miedo se desvanece. La comprensión persiste. Ella lo miró. Esta extraña criatura de un mundo joven. Este hombre con un océano en su interior. Se había casado con él para detener una guerra. No esperaba nada. Lo había encontrado todo. «Te amo», dijo. Las palabras le resultaron extrañas, prestadas de lenguas humanas sin equivalente en Valanti, pero eran ciertas. Marcus sonrió, con esa expresión cálida y poco común que transformó su rostro. Lo sé desde hace tiempo. Estaba esperando a que te pusieras al día». Ella le dio un ligero golpe en el hombro. Él rió. «Y allí,
Juntos bajo estrellas alienígenas, dos especies que casi se habían destruido mutuamente encontraron algo que valía la pena construir: un futuro. En los años siguientes, los eruditos estudiarían lo que Marcus había hecho. Escribirían teorías sobre la conciencia humana, sobre las infinitas profundidades que acechaban bajo las apariencias simples. Debatirían si el don de la humanidad era evolución, accidente o algo aún más extraño. Pero quienes habían sentido la transmisión sabían la verdad. Los humanos no eran un error del universo. Eran su tesoro oculto, una especie que llevaba la infinitud en su interior, capaz de imaginar lo imposible y hacerlo realidad. Una especie que merecía la pena conocer, de la que aprender, de la que amar. Y en un palacio de Valent Prime, una emperatriz y su esposo humano observaban a sus hijos jugar en un jardín donde los tomates crecían junto a flores alienígenas. Dos especies, dos mentes, una familia, un futuro que se extendía ante ellos como un océano infinito lleno de maravillas.